Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Tenemos el gusto de darles la bienvenida al nombre de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes y su capítulo profesional CISANDES, con apoyo de Café Seneca y Andinos MD a la conferencia de ciclocalobiótica, Introducción a la Ingeniería Ambiental. Esperamos que este sea un espacio de construcción del conocimiento y de aprendizaje continuo. Dejo la palabra en este momento a Deyanira Ariza, miembro de la Junta Directiva del capítulo de CISANDES. Bienvenida, Deyanira. Gracias, Karen, muy amable por todo tu acompañamiento y apoyo. Bueno, pues bienvenidos. Para nosotros es un placer tenerlos aquí en nuestra primera conferencia de este año del ciclo de calobiótica con el doctor Jairo Buitrago. Pues ahí en la pantalla tenemos todo lo que es el doctor Buitrago. O sea, ha sido un experto en cómo introducirnos en todo el conocimiento que tiene que ver, acercarnos mucho más a todo el tema de Oriente. Entonces, hoy tenemos el tema de ingeniería mental. Este es un ciclo que vamos a seguir haciendo, igual que el año pasado. Va a ser un ciclo que se va a hacer cada 15 días. Vamos a hacerlo en formato híbrido. O sea, hoy lo tenemos solo virtual, pero dentro de 15 días vamos a estar también presenciales en Uniandes. Y también la gente que quiera conectarse virtual también lo va a poder hacer. Lo que sí les vamos a solicitar es que se inscriban por la página para que puedan participar en la conferencia. Definitivamente, ¿por qué ando yo metida en estos temas? Soy ingeniera de sistemas y ¿por qué ando en esto? Yo desde hace 20 años trabajo cerca de los médicos y terapeutas alternativos y definitivamente he tenido el placer de conocer personas tan especiales como el doctor Buitrago, y lo que trato de hacer es poder apoyar todo este tema para que todos conozcamos toda esta cantidad de maravillas que tenemos a la mano. También les queremos contar que estamos organizando un taller, y el doctor Buitrago les contará un poquito más sobre este taller. Entonces, doctor Buitrago, bienvenido y por favor, los micrófonos son suyos, adelante. Gracias, Deyanira. Muy buenas noches a todos. Un placer saludarlos. Les deseo a todos un muy feliz año, lleno de mucha sabiduría, amor y buena voluntad para todos. Iniciamos este año y iniciamos con la presentación del taller que vamos a tener para el inicio el 4 de marzo. El taller se llama Ingeniería Mental y Meditación. Precisamente vamos a hacer una introducción a las tres sesiones que va a tener el taller. Una es ingeniería mental, la otra es meditación y la otra es el Qigong. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a la introducción de lo que es la ingeniería mental. Precisamente en todo el viaje que hemos hecho en estos años y sobre todo en la realización de las conferencias del año pasado, nos hicimos una mirada desde las neurociencias unida con lo que trae las medicinas alternativas, en especial la medicina tradicional china, la medicina ayurveda y la medicina tibetana. Y eso unido a lo que yo denomino sabiduría oriental, que es la unión de saberes milenarios, ancestrales, tanto de la filosofía, en lo que nosotros en Occidente llamamos religiones, pensamientos, el pensamiento de China, el pensamiento de India, y eso está clasificado dentro del mundo académico como eso, pensamiento chino, pensamiento indio, y recoger lo mejor de investigaciones, de saberes, de haceres, precisamente para hacer este taller de ingeniería mental. Y este taller precisamente sale de la unión de los Yoga Sutras de Patanjali que hemos hablado, de los caminos que tienen que hacer en el sendero, en el sentido yógico. Ese yoga que es la ciencia de la unión, que es la ciencia de entrar a datos de potencialidad del ser. Y finalmente, en los muros de Delfos, en Grecia, siempre se hablaba de conócete a ti mismo. Y precisamente ese es como el resumen de lo que también nos dicen en Oriente, nos dicen en Asia, de
cómo encontrar realmente el sentido de ser uno mismo y el sentido de una autorrealización. Y aquí vamos a esbozar precisamente en esta introducción esas generalidades de ese proceso. ¿Cuál es la identidad última de cada una? ¿Cuál es nuestra identidad? Realmente, ¿qué somos nosotros? Y de pronto empiezan a hacer esos cuestionamientos, eso de preguntarse uno realmente cuál es el sentido de la vida de uno. La vida tiene algo que me está enseñando y empieza a encontrarse que realmente hay un potencial que tenemos como seres humanos, un potencial de vida, que es lo que realmente se denomina vida. Ese potencial está dado por tres cualidades básicas. Uno es propiamente la energía, esa energía que es la que genera el potencial intrínseco de nuestro cuerpo, nuestra parte anatómica, fisiológica, que nos ayuda a querer hacer las cosas, tener voluntad y el proceso de vivir desde el punto de vista físico. Está la otra cualidad que es la inteligencia, ese estado que nos lleva al conocimiento, a la comprensión de un estado cognitivo de lo que es la vida. Y está el estado o la cualidad afectiva que se encarga de realizar el amor, felicidad en nosotros. Nuestras potencialidades hacen que yo entre a hacer un proceso de vida dentro de mí mismo. Pero empiezo a darme cuenta que en ese proceso la mente empieza a tener un nivel y una jerarquía muy grande y se vuelve como la más importancia. Entonces empiezo a hacer una percepción y esa percepción que tengo de mi ser, la empiezo a hacer desde el momento de nacimiento, con todo lo que voy percibiendo, conociendo, del conocimiento que me dan mi familia, mis padres, de lo que es el concepto y la psiquis y la cosmovisión de mi propio mundo familiar. Ese se acopla con la religión, con mi sitio o el globus social donde yo pertenezco y voy generando mis propios pensamientos, mi propia forma de ver, mi propia forma de ver la vida. Y genero unos preceptos de vida o me generan unos preceptos. Y esos preceptos van generando una respuesta a la circunstancia que yo voy llevando en el proceso de mi vida. Entonces respondo a las circunstancias de acuerdo a esos preceptos que he aprehendido, que he asimilado, he generado por un conocimiento y una razón. Y eso me lleva a que mi unidad afectiva, mi unidad de amor-felicidad, se presente unida y desde la respuesta del medio exterior, yo voy haciendo las respuestas de acuerdo a esa programación de lo que yo me he generado como resultante de mi ser. Pero finalmente soy el resultante de lo que he ejercitado, de lo que he percibido, de lo que he penetrado como una comprensión de mi propia verdad. Pero esa verdad la empiezo a buscar desde el mundo exterior. Después empiezo a darme cuenta que repito y estoy en un ciclo de repetir permanentemente los procesos de acuerdo a ese conocimiento, esa atención, ese saber comportarse, saber vivirse y el saber darse cuenta que dependo de una forma de respuesta del medio. Y esa forma de respuesta empieza a ser condicionada en mi propio ser. Y ese condicionamiento de mi propio ser empieza a llevar un proceso donde me adapto y busco una felicidad por las situaciones externas. Pero no me doy cuenta y no he concientizado que realmente
estoy viviendo un mundo que depende de las actividades externas, depende de ese proceso que llevo yo, de las circunstancias. Y esas circunstancias no me dejan comprender realmente cuál es el sentido real que tengo como ser. Dentro de la concepción de la vida, siempre existe una parte material. Esa parte material después está volviéndose energía. Esa energía depende, o más bien, parte material es el producto de una energía que viene de unos códigos de información. Esa información va dependiendo de un estado, como yo tengo mi estado de conciencia. Y ese estado de conciencia depende de un estado de unidad que tiene el ser. Precisamente aquí empiezo a hacer una relación con los estados mentales, estados de la mente que tiene la ciencia del pensamiento indio, la ciencia yógica. Y empieza a hablarnos de esa parte que les estoy comentando. Ellos lo llaman el primer estado de la mente, es el buddhi, que es el intelecto, la capacidad del razonamiento y de ver por un estado cognitivo, que es lo que es el proceso de vida. En el segundo estado hablan los indios, hablan de la Ahamkarana o la identidad. ¿Cómo más que identidad personal que está dada por ese encuentro con el cuarto estado de la mente? Este Ahamkarana es lo que estoy hablando de ustedes en este momento. ¿Con qué me identifico? Depende de la conciencia que yo tengo y cómo me identifico con esa conciencia. Y eso es lo que lleva a que yo aprecie y tenga una selectividad sobre mi vida y me identifico con esas ondas. Y eso es lo que finalmente forma mi identidad o prana. El tercer nivel lo llaman los indios manas. Y manas es simplemente eh, el proceso que tenemos de la memoria, acudiendo a que la memoria tiene un proceso que tiene que darse desde la memoria no solamente del cerebro, sino la memoria del cuerpo. Y esa unión de memoria mental o memoria de pensamiento sobre hechos acontecidos en el pasado, más la memoria del cuerpo, entonces genera un proceso de conocimiento de la memoria humana. Y está el cuarto estado, el estado de Chitta, que es lo que los indios denominan inteligencia pura. Que esa Doctor, inteligencia usted me va pura, avisando en qué momento avanzo las diapositivas. sí, claro, Porque con no- todo gusto. Perfecto, es que alguien está preocupado ahí, entonces para decirles que no se preocupen, que todavía no hemos empezado a pasar las diapositivas. Siga, doctor, qué pena interrumpirlo. Gracias, muy amable. Sí, yo estoy muy pendiente, creo que ya tengo mucha experiencia en conferencias para saber en qué momento te indico y indica las cosas. Entonces, por favor, Claudia, ten un poco de paciencia porque estamos haciendo la conferencia como se debe hacer. Más adelante, ya en la parte de neurociencias, van a empezar a moverse las positivas. Esta es la introducción precisamente que estamos haciendo al proceso de ingeniería mental para que tengamos una percepción, una introducción, un planteamiento de precisamente lo que se va a hacer en el curso precisamente de ingeniería mental que vamos a dictar, iniciar el 4 de marzo. Yo les comentaba el cuarto punto, eh, perdón, un sigo saliendo, es que estoy escuchando un eco. ¿Ahí está mejor el sonido? O sea, ¿ya se escucha sin eco? Sí, se está escuchando mejor, no sé con los demás cómo están escuchando. Perfecto. Entonces el cuarto estado que les comentaba es el estado de chitta o inteligencia pura. Precisamente esa inteligencia pura es el estado que empieza, que está en la naturaleza y esto es una cosa bien
importante que quiero que veamos, que está en la naturaleza propia del ser, es la naturaleza de la esencia del ser y llega un momento en que uno empieza a preguntarse si eso que ha elaborado en su vida, eso de estar haciendo una negociación con el mundo de la forma, con el mundo de la materia, con el querer ser o acomodarse al sentido de vida que me piden y no al sentido de vida que está en mi intuición. Y empiezo yo a hacer un ilusionismo de una postura y en eso fijo posiciones que me apoyo a nivel de religión, a nivel de dogmas, a nivel de política, de lo que yo quisiera como un estado de idealismo, de lo que yo quisiera como un estado ideal de que se diera dentro de un proceso. Pero finalmente, el proceso que se encuentra dentro de todo este proceso, por eso es el proceso de ingeniería mental, es como precisamente en la búsqueda de ese estado chiita que hablan los indios, el estado de inteligencia pura, es cuando yo empiezo a encontrar un estado que es la conciencia pura de mi ser y empiezo la búsqueda hacia ese cuestionamiento, cuál es el sentido real de la vida, cuál es el sentido de mis emociones y empiezo a actualizar esos tres componentes, el componente de energía, el componente afectivo y el componente intelectual dentro de mi ser. Y si entro en ese estado de conciencia, empiezo a darme cuenta que realmente hay un proceso que es de pureza y dignidad dentro de la vida del propio ser, que finalmente lo que he hecho como un encuentro entre cualidades y defectos. Simplemente el defecto es una insuficiencia de desarrollo de una cualidad, es nada más. Y cuando yo llego a eso, entonces empiezo a entrar en esa consonancia, en esa resonancia de ir en la búsqueda del estado natural, de lo bueno, de lo bello y de lo eh, verdadero de la vida. Y empiezo a buscar un alimento para eso. Y precisamente eso es lo que tenemos en la propuesta de ingeniería mental. Desde, si quieres pasar la siguiente diapositiva, me haces el favor, Deyanira. Desde ese precepto, entonces, nos ayudamos desde las neurociencias. Aquí están viendo ustedes cómo el bulbo olfatorio que está en verde está encargado y la profesora Natalia Castellanos hizo una investigación precisamente de cómo desde el olfato se hace un estímulo sobre las memorias, la memoria y las emociones del ser. Y son estudios que se están haciendo desde hace más o menos unos 4 o 5 años. Cómo eso precisamente que tiene que ver con la memoria está ayudando en profilaxis y empezar a generar ejercitación y toma de conciencia precisamente para una enfermedad como el Alzheimer, que viene a permeabilizarse desde el proceso del olfato. Siguiente diapositiva, Yanira. Este proceso que lo manejan las neurociencias precisamente, lo manejó aquí el profesor Lavier, hace una relación de cómo el ojo tiene que ver con los colores y el intelecto y cómo los olores y los sonidos que entran en el oído tienen relación con las emociones. Entonces, esto que la doctora Natalia Castellanos está haciendo su investigación sobre olfato, memoria, emociones, resulta que tiene que ver con el proceso de emociones unidas a los olores que desde hace más de 2000 años los chinos lo han emitido dentro de la medicina tradicional china. La siguiente diapositiva. Y en eso, precisamente, empieza a mostrarse como ese proceso que tiene que ver con el olfato, que tiene que ver con el sistema emocional,
está puesto en los tres eh, procesos que tenemos. Uno, la parte afectivo-emocional, otro la parte energética y el otro la parte de inteligencia, que hablamos al principio, y que los chinos lo tienen en un proceso como Yin, Qi y Shen, precisamente. Cómo el Yin maneja esa parte de energía básica, energía primaria, y cómo el Qi maneja lo que es la mente inferior, la mente concreta y las emociones, y cómo, perdóname, la Shen se encarga de manejar el estado de conciencia. Cuando aquí vemos el estilo de vida, la nutrición, los estados de resolución emocionales y la práctica emocional y la meditación, y al igual en la práctica de métodos está el Qigong como enfocado para entrar en el proceso de emociones y de plano mental. Entonces, por eso precisamente lo que vamos a hacer en este proceso de ingeniería mental es precisamente entrar a cómo esos tres factores empiezan a hacernos un proceso de encuentro con nosotros mismos, y cómo ese estado de dinámica mental, donde vamos a empezar a estudiar qué es la felicidad realmente, cómo se llevan a cabo los procesos de imaginación, cómo el miedo empieza a ser un factor que va a influir el proceso de las conversaciones mentales, el proceso de consciente, subconsciente e inconsciente, y llegar a los mecanismos que no funcionan: el resentimiento, el rencor, el odio, el remordimiento, la agresividad, la envidia, la crítica, el juzgamiento, la inseguridad, la inhibición, la depresión, la venganza, la posesión y el apego, la dependencia, como procesos que van llevando a no dejar precisamente, que son condicionados y que son de un plano instintivo. Si quieres pasarme la siguiente diapositiva, por favor, Deyanira. Y que van perteneciendo a una interrelación que hay desde la mente, la emoción, y la emoción lleva inclusive al proceso de los órganos. Aquí tengo em, em, visto cómo el elemento metal, que tiene que ver con el aparato respiratorio, tiene que ver con la nariz y con el olfato, genera ese manejo de las emociones, y genera sobre todo un manejo sobre la tristeza, sobre la melancolía, y que tiene que ver con el alma Po, que es el alma que tiene que ver con todo ese proceso instintivo. Y lo que comenta como Chita desde el pensamiento indio, se empieza a hablar eh, de ese pureza intelectual, o de ese mundo mental completamente puro y de una formación de una inteligencia pura y neta. Es lo que aquí desde el alma Hun, que es el alma que se conecta con esa inteligencia o esa conciencia, que después vamos a ver cuando el profesor John Barth y otros profesores han hablado de que lo que se denomina inconsciente, pero que realmente de la ciencia médica se denomina supraconsciente, o desde las ciencias que están en la parte superior del ser, se denomina como supraconsciencia. Entonces, pues eso es lo que eh, quiero pues, hacer como introducción para mostrarles el proceso. Me excusan, voy a hacer la charla un poco corta. Estoy en un proceso de disfonía y ya se me está agotando la voz precisamente. Entonces, quisiera dejar el espacio para que, si tienen algunas preguntas, y más bien vamos como generando ese proceso de entendimiento en base a las preguntas. Si quieres, pasamos a la siguiente diapositiva para que vayan haciendo las preguntas que tengan ustedes. Pasamos a la siguiente diapositiva, Yanira, por favor. Entonces, en eso, ya en la siguiente charla vamos a hablar
de lo que es el proceso que tiene que ver con la respiración y con el proceso que el Qigong tiene en el proceso de inhalar y exhalar y las manifestaciones y cómo eso tiene una, precisamente, eh, equilibrio y armonía sobre el chi, sobre el sistema emocional y mental del cuerpo. Y es donde vamos a unir precisamente esa ingeniería mental, es mecanismos que no funcionan, vamos a generar cómo la conciencia llega, procesos que van a entrar a nuestro chi, a nuestra esencia fundamental del ser, y vamos a hacerlo de una forma pues vivencial precisamente. El taller es un taller que vamos a hacer los sábados de 2 de la tarde a 5 de la tarde, presencial, precisamente con el proceso de, como es taller, de que trabajemos precisamente en eso y lo unamos finalmente en el Qigong y al proceso de meditación, que es lo que vamos a hablar en las dos siguientes sesiones. La siguiente diapositiva. Y precisamente en eso, la siguiente diapositiva tiene que ver con las formas de respiración en el proceso. La siguiente diapositiva, por favor. Y cómo esa respiración va a tener un proceso que va a actuar sobre el chi, sobre la energía, sobre el estado afectivo emocional y sobre el estado del intelecto. La siguiente diapositiva. Entonces, voy a dejarles espacio para si hay comentarios, preguntas que podamos pues, llevarlas a cabo y resolverlas con todo gusto. Pueden abrir sus micrófonos o escribirle en el chat las preguntas que tengan. Gracias. Pasamos a la siguiente diapositiva. En eso precisamente vamos a encontrar cómo los estudios que se han hecho en el campo de las neurociencias entran a cómo un proceso de, se ha descubierto, y fíjense, este artículo está en la revista Brain precisamente. Esto es de enero del 2023, como investigaciones que se van haciendo entre neurociencias hablan que la corteza prefrontal es el paso para el proceso de inteligencia fluida, precisamente. Ya está hablando de cómo esa corteza es el encuentro con Chita, que hablan los indios, y cómo se va generando ese proceso de empatía, de interiorización, de regulación emocional, de regulación del cuerpo y de estimulación de la intuición. Entonces, dentro de neurociencias ya estamos entrando a encontrar esa relación entre ese mundo externo que ha sido el que nos ha generado el proceso de referencias que nos han formado muchas veces procesos de bloqueos internos emocionales y de mecanismos que no funcionan emocionalmente y que precisamente desde esta zona, que son las zonas de conciencia, cómo se puede generar ya una entrada a un encuentro con esa mente y ese ser, y eso es lo que vamos a trabajar en el taller precisamente, un taller de toma de conciencia,
un taller donde se vive el proceso de los dos mecanismos que no funcionan y cómo lo hemos articulado dentro del mundo de la forma y cómo el proceso natural interior que está dentro de nuestro ser tiene la capacidad de ver la otra mirada trascendente y esencial del proceso. Creo que entró una pregunta de Yanira para que veamos. Sí, nos escribe Antonio. Dice, esto que menciona se relaciona con el budismo tibetano en cuanto que gran parte del sufrimiento se relaciona con la mala interpretación de la realidad y los patrones que tenemos interiorizados. Antonio, muchas gracias y muchas gracias por el comentario, evidentemente. En general, las premisas del budismo hablan de ese mundo, precisamente, y que ese mundo lleva a sufrimiento. Pero en la medicina tibetana, precisamente, también los cuatro preceptos budistas, como los preceptos que tienen que ver con ese primero, el mundo del ser humano, ellos lo hablan y las interpretaciones como es el mundo del deseo. Y realmente ya transcripciones mucho más abarcantes hablan de esa referencia del mundo hacia el mundo de la materia, el mundo del externo y ver ese sentido como si fuera el fin de la vida y no el sentido solamente intermediario de la vida, que el mundo externo está dado para generar unas cualidades y una búsqueda del mundo externo, del mundo interno, perdónenme, excúsenme. Y cuando yo dejo mi vida en el mundo externo, entonces es cuando acarreo el segundo precepto que es sufrimiento. Y después el budismo en su tercera eh, determinación habla de cómo al liberarme del sufrimiento y al liberarme de los deseos, entonces encuentro el sentido búdico de la vida. Recordemos que en esos estados, el estado búdico es el estado de sabiduría, el estado de entrar en el eterno presente, en el estado de atención permanente y la búsqueda de el sentido de verdad y felicidad interna y de serenidad, que es el estado natal o el estado esencial. Aquí precisamente en esta diapositiva que estoy mostrando, en la corteza prefrontal, fíjense que tiene empatía, interiorización y respuesta flexible o inteligencia fluida, como lo está haciendo el artículo que sale en Brain. La regulación del cuerpo tiene que ver con ese estado de moralidad. Y el estado de moralidad es hermosísimo y lo vamos a ir viendo, tanto desde los preceptos del pensamiento indio como los preceptos que tienen el concepto de moralidad. Y el concepto de moralidad es hermosísimo porque nos une a un concepto que Desmond Tutu, el cardenal, nos hablaba mucho, como ese sentido de Ubuntu. Ubuntu que es una eh, palabra senegalesa del África que Desmond Tutu y Nelson Mandela la cogen como un sentido eh, de lucha precisamente. Ubuntu, que en los simbolismos o significaciones habla te necesito para poder ser lo mismo, o al igual me necesitas para poder ser tú mismo, lo que significa que estamos ligados unos con otros. Ese es el sentido real de lo que desde el pensamiento indio y el pensamiento chino habla, el sentido de comunidad, de común unidad del ser. Y esa moralidad empieza a verse reflejada ya en la corteza prefrontal. Y ese sentido cómo lleva a estados de conocimiento de la mente superior o mente intuitiva. Recordemos que la mente intuitiva tiene una velocidad de percepción que es en una velocidad mucho mayor que la mente concreta, razonadora, intelectual, como humanas que llaman los indios.
y esa manas estado de manas de percepción, de lógica, de razonamiento, va a, en la línea de percepción de bytes, va a una percepción de 50 a 60 bytes por segundo, mientras que los estados de supraconsciencia e intuición están generando una percepción a 11 millones de bytes por segundo. Entonces, en eso ya neurociencias empieza a mostrar cómo estos de intuición tienen eh, manejos donde nosotros de 10 a 5 segundos antes de que suceda un hecho, ya la intuición y los procesos de supraconsciente están tomando decisión sobre un suceso que va a acontecer de 5 a 10 segundos después. Entonces ahí empiezo a ver. Y mire cómo en la cosa prefrontal tiene un proceso sobre la modulación del miedo, precisamente. Entonces, miren que es muy hermoso y a mí me apasiona mucho esto, este Ubuntu que vamos a generar precisamente, este sentido de que nosotros somos realmente más cuando somos y estamos en conexión con los demás, cuando hay un proceso de interdependencia dentro del proceso. La neurociencia se empieza a mostrarnos y eso es lo que nos hace que tengamos un más permanentemente y no un menos. Y como neurociencias ya nos trae la positiva como ejemplo de las investigaciones que se hacen, pero las medicinas tradicionales china, india y tibetana también empiezan a mostrarnos que realmente la solución real está en ese cambio de conciencia y en ese proceso de ingeniería que debemos hacer nosotros, una ingeniería de autoconciencia en nosotros mismos. Y ese es el motivo precisamente del proceso del curso que vamos a llevar a cabo. No sé si hay más preguntas de Yanira. No, señor, por ahora no hay más. Si quieres, por favor, la siguiente diapositiva. Este es un tema muy interesante, eh, como esta es una investigación también muy reciente, del año 23 también, de enero, cómo la progresión de la demencia está asociada con los procesos cognitivos, con los procesos de conciencia del ser y la producción de patologías y de muerte antes del tiempo. Ya empiezan a ver también artículos que nos empiezan a mostrar esa relación, ese estímulo, cómo procesos como el Qigong y la meditación van a generar el proceso de aclaramiento y de claridad mental, un proceso de integración de mi propio ser, mi ser esencial, con mi sentido de vida. Calobiótica es el arte, calos, vida, y biótica es arte. Calos bios o arte de vivir, tiene esas relaciones, están invertidos, pero donde bios es vida y calos es arte. El arte de la vida, que es un arte donde desde esas secuencias que las neurociencias de neuroplasticidad cerebral, de cómo yo en la medida que me salgo de mi zona de confort, me salgo de mis preceptos, mi vida, mi forma de vivirlo, mi forma de alimentarme, mi forma de generar los procesos de interpretación, de análisis y de juicios de procesos de vida. Y me amplío, simplemente me vuelvo un ser con permanente asombro, con permanente sensibilidad hacia todo lo que existe. Entonces, neurociencia habla que genera procesos de interconectividad neuronal,
y eso hace que los procesos cognitivos y de eh, vida del cerebro se reactiven. La profesora Wendy Suzuki, precisamente, que ha hecho sus estudios como neurocientífica en el área de la actividad física y el deporte. Ella habla como un deporte hecho con empatía, con deseos, no con el esfuerzo ni con el esfuerzo mecánico, sino un sentimiento interior de felicidad y de gozo por estar haciendo el ejercicio, estimula la formación del sistema límbico y el estímulo del sistema límbico. Las emociones como la depresión hacen una depresión del sistema límbico y un aumento del proceso de la amígdala. La amígdala que tiene que ver con estados emocionales inferiores y con el miedo y la agresividad. Entonces, estados, cuando estoy en estados melancólicos y depresivos, en que no me he dejado sentir de la vida, entonces genero un aumento del tamaño de la amígdala. Y el aumento del tamaño de la amígdala cerebral lleva a aumento de temores, miedos, personalismo y agresividad. Mientras que estados de danza, de baile, de vida, de gozo, de interconexión, de Ubuntu, como dice Nelson Mandela y Desmond Tutu, de ese estado de te necesito para poder ser yo mismo. Entonces genero un estado de estimulación cognitiva, un estado de estimulación de plasticidad del cerebro que finalmente va a favor de una mejor calidad de vida. No sé si tengamos más preguntas en el chat de Yanira. No, señor, no hay más preguntas. Entonces, es importante, creo que de pronto hablar de estados de conciencia, precisamente, lo que busca y lo que se busca de todas las áreas de investigación es precisamente cómo entrar en estados de conciencia y conciencia presente, cómo el mirar, observar, ¿sí? Desapaciblemente es diferente a pensar o analizar, porque al pensar yo genero un juicio determinado. Al mirar cómo cuando uno va a evaluar un automóvil, ese automóvil es perfecto. Entonces uno abre el capó y empieza a mirar el motor y hace una observación para mirar qué es lo que puede estar alterado en el carro para llevar a reparar. Pero no van juicios de bueno o malo, o juicios de que sería mejor una forma u otra, sino simplemente se cae en vista el defecto, que es la ausencia o la disminución de una cualidad realmente. Y ahí entro en ese estado de conciencia a hacer los cambios respectivos. Y eso es lo que vamos a hacer en el taller precisamente, que vamos a llevar a cabo desde el 4 de marzo. No sé si tengas algo para complementar de Yanire. No, aquí tengo otro comentario Sí, sí. de Antonio también. Dice, cualquier tipo de meditación impacta en en esta corteza cerebral y en el desarrollo de este sentido de interdependencia o debe tener cierto enfoque específico la meditación. Realmente la meditación es una sola. Hay dos estados en el estado de meditación. Todas las meditaciones tienen que llegar a esos dos estados. Si no, no es meditación realmente. Un estado que es samatha, es un estado de concentración, de estar viviendo el estado de atención y concentración del ahora, del momento presente. Y se hacen ya diferentes escuelas esa entrada a ese estado de samadhi. Y el segundo estado es el estado de vipassana,
que es ya entrar al precisamente al estado de conciencia plena, el estado de la mente abstracta o la mente esencial o la mente de unidad, que es el que busca en el estado de vipassana, donde ya me encuentro con mi verdadero ser y entro en consonancia con esa esencia que me hace que pueda yo ver la vida en un estado de totipotencialidad, de omnisciencia y de omnipotencia y omnisciencia. Y eso lleva a el proceso. Las escuelas realmente lo que hacen es, en algunos otros estados de Samatha Vipassana, hacer formas de entrada determinadas que van generando tanto por la clase de escuela o la clase de filosofía que tengan en esa escuela. Pero normalmente el estado lleva a eso, a ese estado de Samatha y Vipassana. Y evidentemente va a que se trascienda y se encuentre el estado de conciencia puro. Muchas gracias, Antonio, por tu pregunta. No tenemos más preguntas. Antonio escribe gracias. Bueno, Deyanira, y para todos, muchísimas gracias entonces por haber escuchado esto. Excúsenme, estoy un poco disfónico, eh, pero creo que esta es la introducción de lo que es en esencia lo que vamos a hacer en ese taller que empieza el 4 de marzo. Les agradezco a ustedes mucho por su presencia y espero que haya sido de su agrado esta información. Eh, Doctor, pues muchísimas gracias por por todo lo que nos comparte. Igual, además del taller que vamos a empezar en marzo, dentro de 15 días tenemos también la siguiente conferencia, que también es parte de toda esta introducción. Esta la vamos a hacer, les repito, de forma híbrida, o sea, quien quiera asistir a Uniandinos, los esperamos allá. Y los que quieran estar de forma virtual, pues también bienvenidos. Muchísimas gracias, mi amigo. ¿No? Entonces, pues muchas gracias a todos por participar. Si tienen alguna otra inquietud, pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. Bueno, agradecemos la participación de todos y no, doctor, creo que no tenemos nada más. Por favor, sígase cuidando. Gracias, mira, te agradezco mucho, gracias a todos ustedes. Y una muy, muy feliz noche para todos ustedes. Carmencita, muchas gracias por tu amable servicio. Ujú. Listo. Muy buenas Bueno, noches a todos, muchas gracias. listo, doctor. Muchas gracias.